Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren bien y que usted que nos ve desde casa esté experimentando la paz y la gracia de Dios en medio de todas las circunstancias y las situaciones por las que estamos pasando. Para mí es un placer saludarlo y culminar con esta serie de buenas nuevas en las cuales estamos explorando algunas de las razones más importantes por las cuales Jesucristo sufrió y murió allí en la cruz. Así que creo que esto va a ser de bendición para usted, por lo que le pido que se quede atento, pero que también, si tiene la posibilidad de compartir este video, lo comparta. Es el momento de hacerlo. Okay. Bien, comencemos. Hoy vamos a explorar la siguiente razón. Jesucristo sufrió y murió para abolir cualquier rito o práctica que sea justificada como base para la salvación. Jesucristo murió para abolir cualquier rito como base de la salvación. Esa es la razón que vamos a explorar hoy. Así que el título mismo ya nos está diciendo cuál es la razón por la que Jesucristo murió. Pero si Jesucristo murió para abolir los ritos y prácticas, algunas de ellas que nosotros también realizamos, entonces, ¿cuál es el sentido de que nosotros practiquemos algunas cosas o que otras religiones las practiquen? ¿O está bien que otras religiones practiquen ese tipo de ritos? Eso es lo que vamos a ver hoy, y para empezar a ver este asunto vamos a regresar un poco en la historia, a principios de la iglesia primitiva, donde Pablo y los demás apóstoles predicaban, donde se fundaron las primeras iglesias. Un rito de alta controversia era el rito de la circuncisión. Llegó a ser de gran controversia en toda la iglesia y en los primeros creyentes. Y esto porque la circuncisión tiene un respetado y amplio, y no solo amplio, sino un espacio bíblico en las escrituras desde que Dios la ordenó en Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de entre el pacto entre mí y vosotros. Jesucristo era judío. Los 12 apóstoles eran judíos. Los primeros creyentes eran judíos. Y las escrituras judías eran y son gran parte de la Biblia cristiana, de la iglesia cristiana de hoy en día. Así que no era de sorprenderse que estos ritos llegaran a la iglesia cristiana y se infiltraran. Pero esta situación no es muy diferente a la que podemos vivir hoy. Algunas personas que pasan a ser de nuestra comunidad, quizá algunos nuevos creyentes o participantes, simplemente vienen de un trasfondo de otras religiones, quizá por ejemplo la religión católica, y vienen con alguna serie de costumbres y de prácticas que consciente o inconscientemente tratan de aplicar o de infiltrar dentro de la iglesia cristiana. Por ejemplo, hay una frase muy famosa que es: cúbreme con la sangre de Cristo, y parece una frase muy bíblica, pero la verdad es que no lo es. Esto es una práctica católica, viene de una frase que es: cúbreme con el manto de María. Es decir, a manera de amuleto, a manera de agüero, el católico busca cubrirse con algún elemento que le permita sentirse seguro o a salvo. Así que cuando ese católico llega al cristianismo, viene con la misma idea o la misma sensación y trata de infiltrar esta práctica
traspasando el elemento o reemplazando el elemento, reemplazar el elemento del manto de María por la sangre de Jesucristo para sentirse de alguna forma seguro. Y esto no solo con esta religión, sino con cualquier contexto o creencia con el que nosotros hayamos llegado al Evangelio. El catolicismo tiene una serie también de sacramentos que son como base para la salvación. Por ejemplo, el bautismo, la confesión, la primera comunión, el orden sacerdotal, el matrimonio. Ahora ustedes me dirán, pero nosotros también practicamos algunas de esas actividades. ¿Cuál es la diferencia? ¿Está mal que eso se haga? Y si está mal, entonces ¿por qué nosotros lo hacemos? Es una respuesta que vamos a dar más adelante. Quizá usted ya conozca la respuesta, pero antes quisiera enseñarle algo importante que encontramos en el libro de Hechos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El evangelio se estaba esparciendo rápido por ciudades que no eran judías, por aquellos que eran gentiles, no creyentes. Estaba llegando el evangelio, algunos se convertían, muchos se convertían, y el rito de la circuncisión requería una explicación respecto al evangelio que nosotros acabamos de leer. Un evangelio que nos dice que lo único que se necesita para la salvación es confiar en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Dios, como nuestro Señor, y que si ponemos nuestra confianza en Él, nuestros pecados serán perdonados, seremos justificados delante de Dios y tendremos vida eterna. Así que, ¿cómo se relaciona entonces la circuncisión con este evangelio que acabamos de enseñar? ¿O cómo se relacionan los ritos que nosotros practicamos con este evangelio que acabamos de predicar? Entonces, Pablo nos predica también en este mismo libro, en Hechos capítulo 13, lo siguiente. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí vemos que Pablo hace la aclaración que la ley de Moisés no era suficiente para justificarnos delante de Dios. Pero porque Pablo está haciendo esta aclaración, unos pasajes atrás nos vamos a encontrar con lo siguiente. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces Pablo tiene que dar una respuesta a esto. Había algunos judíos convertidos al cristianismo que estaban exigiendo a otros cristianos que se circuncidaran, que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Esto me hace recordar una pequeña anécdota. Cuando yo era niño, la hija de una vecina murió. Esa niña, al haber muerto, pues causó conmoción entre los vecinos, y lo primero que escuché decirle a otra vecina, preguntarle más bien a la madre de esa niña, era: ¿y la niña sí estaba bautizada? Haciendo referencia a que si esa niña no estaba bautizada, iría al infierno inmediatamente, pero que si estaba bautizada sería salva, sin importar si había creído en Dios sinceramente, si se había arrepentido de corazón, sin haber reconocido o haber tenido el llamado de Dios. No, nada importaba, solamente importaba que agua hubiese caído por la cabeza de esa niña de las manos de un sacerdote. Y así como ella preguntó eso, otras personas podrían preguntar: ¿y la niña hizo la oración de fe? O cualquier otro rito, cualquier otra práctica que las personas crean que les puede asegurar la salvación. Pues esto era lo que creían aquellos judíos que se estaban convirtiendo y se lo estaban imponiendo. Pero Pablo claramente refuta que Jesucristo vino precisamente a lograr lo que la circuncisión ni ningún otro rito podía lograr, que era nuestra salvación. Es por esto que la muerte de Jesucristo es perfecta, la muerte de Jesucristo es suficiente para perdonar nuestros pecados, para justificarnos delante de Dios. Y como esa muerte es suficiente, entonces todo rito queda abolido. Así que ahora nos queda una
pregunta por resolver. Entonces, ¿por qué nos bautizamos y por qué practicamos algunas otros rituales o prácticas? Y eso lo vamos a responder en esta última parte. Hechos capítulo 15 versículos 5 al 12. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, el mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos ante los gentiles. Así que podemos ver aquí la clara respuesta de Pedro respecto al rito de la circuncisión, y podemos resumir su respuesta en que Cristo nos hizo libres, y cualquier tipo de rito que nosotros pretendamos practicar e imponer a otros para la salvación es un yugo, es una carga y es esclavitud. Entonces, cerremos por fin respondiendo a la pregunta que teníamos desde el inicio: ¿por qué nos bautizamos y hacemos otras prácticas? Por una sencilla razón: estas son señales de la salvación. No nos acercan más a la salvación, sino es al contrario, porque la salvación ha venido a nuestras vidas, es que nosotros confirmamos con señales mediante, por ejemplo, el bautismo. Así como un hombre casado, por ejemplo, porta su argolla para mostrarle a los demás que es casado, asimismo los cristianos se bautizan públicamente para anunciar que el Señor Jesucristo les ha salvado. Pero no quiere decir que porque son bautizados son salvos, y no quiere decir también que porque una persona no se ha bautizado no sea salva. El único requisito, ustedes mismos lo han visto, es que el Señor nos permita creer en Él, confiar en Él como nuestro Salvador y Señor. Así nuestros pecados son perdonados, somos justificados delante de Dios y tenemos vida eterna. Esta es una respuesta simple y clara. La salvación no es a través de ritos, porque lo único que necesitábamos para ser salvos, Jesucristo lo hizo allí en la cruz. Así que recuerde, Jesucristo sufrió y murió allí en la cruz para abolir cualquier rito como base de salvación. Hoy en este día, sobre todo, hemos visto muchas personas comprando pescado y ayunan en la mañana y se dan un buen banquete de pescado y se sienten algunos más espirituales, algunos se creen más santos, algunos incluso se creerán más salvos. Pero usted debe saber que no importa qué tanto pescado coma, su salvación solamente es por Jesucristo. No está mal que usted coma pescado, ese tipo de actividades mueven el comercio, pero lo que está mal, hermano, es que usted crea y piense que por eso es un poco más santo, es un poco más salvo. Así que si usted se encuentra con una persona que tiene este tipo de creencias, usted está en el derecho, está en la libertad y está en el deber más bien de ayudar a esa persona, de mostrarle la luz, de explicarle que no importa qué tipo de rito realice, solamente la muerte de Jesucristo puede darle salvación si cree y confía en esa muerte, en ese sufrimiento allí en la cruz. Espero que haya quedado claro el mensaje, que usted lo haya entendido y que hoy en este día usted pueda reflexionar sobre lo grande que fue Dios, que no solamente fue allí a la cruz para perdonar nuestros pecados, sino además para darnos libertad, para quitar muchas cargas que quizá venían desde
hace mucho tiempo. Incluso vemos desde el Antiguo Testamento, Pedro dice que la circuncisión era un yugo que ni sus padres habían podido soportar. Así que no pongamos cargas sobre las demás personas, no pongamos cargas sobre nosotros. Jesucristo murió precisamente para hacernos libres y darnos libertad de todo tipo de peso, esclavitud y yugo. Demos gracias a Dios por esta tan grande salvación. Señor, Dios Todopoderoso, tú eres Rey, tú eres grande, eres misericordioso y buscas nuestro bien. Te doy gracias porque en esa cruz no solamente buscaste, Señor, beneficios o algún tipo de perdón y dejarnos al olvido, sino que además de darnos salvación nos das una nueva vida llena de libertad, sin cargas, Señor, que nosotros debamos llevar. Solamente tu yugo, pero dices tú que tu yugo es ligero, Señor, que abandonemos el estrés, las cargas de este mundo y llevemos tu yugo que es ligero, Señor. Te pido perdón si en algún momento yo o alguno de nuestros hermanos ha creído que la salvación es por algún tipo de rito. Que si nosotros, Señor, hemos impuesto a otras personas o darles a entender la falsa idea de que deben hacer algo para ser salvos, que hay algún tipo de práctica que puedan realizar para ser salvos. Perdónanos, Padre amado, si hemos impuesto esto, si hemos puesto cargas sobre nuestros hermanos. Y también, Señor, pues te rogamos que de aquí en adelante nos ayudes a recordar esa libertad que nos has dado, a recordar que tú das testimonio a través del Espíritu Santo que pones en nuestros corazones, que nos da una nueva vida, un nuevo comportamiento, una nueva forma de vivir, y que nada de esto es una carga, Señor, sino al contrario, es motivo de alegría y de felicidad, porque es la confirmación de que somos salvos en tu nombre, por tu muerte y por tu sufrimiento, Padre. Guíanos, Señor, llévanos a promulgar, a pregonar la verdad, Señor, esta verdad, y que nada, Señor, reemplace tu muerte ya en la cruz en nuestros corazones, en los corazones de nadie, y que podamos llevar este mensaje a otros, para que ellos sepan que solamente en ti, Jesucristo, en tu muerte y sufrimiento, hay salvación. Amén y amén. Así, hermanos, terminamos estas buenas nuevas de este año, un poco diferentes, distintas a lo que habíamos estado haciendo, pero esperamos que hayan sido de bendición para ustedes. Les invitamos a que no permitan que sus corazones se enfríen, no permitan que sus corazones se endurezcan. Es momento de continuar buscando la palabra, no debemos perder la esperanza. Jesucristo, Dios Todopoderoso, es inmutable, sigue siendo el mismo. Sus promesas aplican antes del coronavirus y ahora, después del coronavirus. Dios es siempre el mismo ayer, hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. No desconfíe del Señor, no permita que su corazón se enfríe. Le esperamos este próximo domingo, que usted esté muy atento con su familia, aparte el espacio, el día del Señor, para ver el culto en familia y pueda usted disfrutar y ser bendecido. El domingo estaremos dando los siguientes anuncios. Les envío un fuerte abrazo a todos y que Dios los bendiga.